Entonces dan un curso que es el Fundamentals, que vale $2.143. Otro curso que es el Advanced, que vale $2.143. Otro curso que es el de preparación para el examen, que no vi precio, entonces asumí que no ha costado. Y la certificación que vale $250. En total son $4.536 que lo está financiando el Ministerio de Telecomunicaciones por medio del ICETEX. Entonces uno adquiere una obligación con el ICETEX, le prestan esa plata, ¿sí? Y si uno cumple con unos requisitos, le condonan el 100%. Entonces, el primer requisito es cumplir con la totalidad de tiempo de los cursos, ya. ¿Sí? Obtener la certificación, ya. Y entonces tengo que dictar una cátedra de 12 horas sobre los modelos de calidad, ¿sí? Entonces, para eso tengo que mostrar como evidencias la lista de asistencia, que fue la que ustedes ya firmaron, fotografías, URL o videos y un certificado en PDF. Entonces, por eso de la lista de asistencia, la presentación, porque tengo que mostrar todas esas evidencias para el curso. ¿Cuál es la agenda que nosotros vamos a seguir? Son 6 días, ¿sí? El día de hoy es una introducción a PSP, entonces pues van a entender qué es PSP, de qué se trata, un sondeo básico, ¿sí? Van a por lo menos entender de qué se trata. El miércoles vamos a ver entonces cómo medir y estimar tamaño, ¿sí? Tamaño del software. El viernes vamos a hacer un ejercicio de planeación y seguimiento, ¿sí? Cómo hacer planeación y seguimiento de proyectos. El lunes vamos a ver cómo se hace la gestión de la calidad con PSP, ¿sí? El miércoles vamos a ver un ejercicio de cómo se hace el diseño de software con PSP. Y el viernes, la última sesión, vamos a ver cómo se puede hacer personalización y extensión de PSP. También hay una parte importante que vamos a ver ahí, que es la parte de responsabilidad profesional. Esa es como la agenda que nosotros tenemos. Pues, ¿cuál es el material que vamos a utilizar? El PSP Book, las diapositivas del curso que tomé, el Fundamental de Advanced, el resumen del curso de preparación y el libro básico que nos dieron en el curso para seguir de esta manera. Estructura del PSP Book. Esto se los muestro porque así orienté la presentación. El PSP Book está compuesto por áreas de competencia, áreas de conocimiento, habilidades y conceptos claves, ¿sí? Esto es lo que preguntan realmente en el examen. Preguntan, uno tiene que pasar todas las áreas de competencia. Entonces, nosotros vamos a estar profundizando y mirando por encima todas las áreas de competencia. Entonces, en la presentación al principio van a aparecer cuáles son las áreas de competencia que nosotros vamos a ir mirando. Y los capítulos del PSPO son realmente las áreas de competencia, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos presente, cómo se va a enmarcar la presentación. Áreas de competencia, que son los conocimiento base y conceptos básicos. De eso se trata la introducción a PSP. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio de una gráfica que yo sé que todos ustedes ya han visto, pero la vamos a ver paso a paso. Y esto es para que ustedes hagan conciencia de que a pesar de que nos la han mostrado en la universidad todo el tiempo, hemos seguido manteniendo los mismos problemas y como que no nos hemos esforzado en dar un cambio, ¿sí? Entonces lo primero es qué es lo que nos pide, ¿sí? Una solicitud de usuario, ¿cierto? ¿Qué sucede después? Entonces, ¿qué fue lo que entendió el cliente del proyecto? Pues no era una cosa ahí toda extraña, no fue lo que entendió el cliente del proyecto, ¿sí? El diseño del análisis del sistema, que fue lo que mostró, ¿sí? El enfoque del programador, es una llave como algo que se va como más cercano, pero no. La recomendación del consultor externo, ¿sí? O sea, hasta con el solecito y todo brillante y confortable la silla, ¿sí? La documentación del proyecto, ¿sí? No se ve largo, que era lo más importante, ¿sí? Implantación del producto, que solo se ve un acuerdo que se alcanzó a hacer, ¿sí? El presupuesto, se consumió todo el presupuesto como para hacer una montaña rusa y ni siquiera alcanzó lo que tenía. El soporte operativo, ¿sí? Lo que se logró. Y pues realmente lo que quería el usuario, ¿sí? Esta gráfica ya la hemos visto muchas veces, pero entonces nosotros no nos hemos esforzado en dar ese cambio porque todo eso depende de nosotros. Nosotros somos los que hacemos el software, ¿sí? Y nosotros
puede que no estemos levantando los requerimientos del cliente, no estemos entendiendo lo que nos está pidiendo y tampoco puede que estemos entendiendo lo que nos toca hacer, ¿sí? Este es como nuestro día a día, con un ejemplo muy práctico. Es nuestro reto, enfrentar estas cosas, que no nos vaya a pasar esto, ¿sí? ¿Cuál es la clave? ¿Sí? Hay tres, digamos, cosas pues que en un libro decía que las aprendieron con sangre, ¿sí? Que era planificar su trabajo, ¿sí? Entonces hay que acostumbrarse a planear todo el trabajo, ¿sí? Hacer planes detallados y realistas, que yo vaya a cumplir el plan. Hacer el trabajo de acuerdo al plan, ¿sí? O sea, no es solo tener un plan y después ejecutar otra cosa, sino es negociar los compromisos, ¿sí? Hacer seguimiento de su trabajo, o sea, seguir el plan. Si yo tengo el plan es para seguirlo, cumplir consistentemente los compromisos. Eso me da a mí una buena imagen de que si yo me comprometo, cumplo. Entonces es cumplir exactamente. Y la tercera cosa es esforzarse en producir productos de máxima calidad, ¿sí? Entonces decía, la calidad depende de cada uno de nosotros, ¿sí? Y la calidad depende de que nosotros estemos comprometidos con la calidad, ¿sí? Los productos van a salir con la calidad con la que yo me proponga que salgan los productos, porque finalmente ¿de quién depende la calidad? De quién hace el software. Todos los defectos van a ir a quien hace el software, entonces de eso depende la calidad. Entonces unas preguntas interesantes para ver si ustedes conocen su desempeño, ¿sí? Entonces por ejemplo uno le pregunta, ¿conoces tu desempeño actualmente? Entonces uno como haría, bueno, ¿cómo sé si mi desempeño es bueno, mi desempeño es malo? ¿Qué puedo decir? ¿Sí? ¿Cómo gasto mi tiempo? ¿Sí? O sea, yo llego acá, llego a las 8 y empiezo y tal cosa, y me levanto y pienso y no sé si cuánto de ese tiempo que yo vengo a trabajar es efectivo en el que yo trabajo, ¿sí? Entonces yo no sé cómo estoy gastando mi tiempo, a menos que ustedes me digan, no, yo sí sé cómo estoy gastando mi tiempo, ¿sí? ¿Cuáles actividades me toman más tiempo y cuáles menos? Entonces uno debería saber, listo, entonces me dedico a esta actividad porque esto me toma todo el día, o me dedico a estas 5 actividades porque las alcanzo a sacar, ¿sí? Puede que uno no tenga todavía esa noción. La medida de tamaño entonces podría ser líneas de código o algo similar que tenga unas características, ¿sí? Pero en este caso podríamos hablar de algo más cercano como líneas de código. Entonces en software podemos decir, el tamaño de mi software es en tantas líneas de código. Entonces yo puedo decir, esa es mi medida de tamaño y con eso puedo tener una dimensión. Esfuerzo es el tiempo. ¿Cuánto tiempo me voy a gastar? ¿Cuánto tiempo he consumido? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto tiempo he ejecutado? ¿Sí? Y hay una relación lineal entre tiempo y tamaño que vamos a ver más adelante. Pero entonces es registrar el tiempo que estoy consumiendo. Calidad, ¿sí? La medida de calidad es sencilla, es registrar defectos, ¿sí? Defectos, ¿cómo se encuentran defectos? Pues hay una especificación, hay un software, ¿sí? Y cuando haya algo que no cumpla, ese es un defecto. Cuando haya algo inesperado que ocurra, ese es un defecto, ¿sí? Entonces, la medida de calidad son los defectos, ¿sí? Yo con los defectos. Y calendario es yo tener cuánto tiempo efectivamente voy a trabajar a la semana, que yo sé que voy a trabajar, no es que yo vaya a decir que yo trabajo 40 horas y me programo 40 horas, no. Yo tengo que trabajar de las 40 horas, tengo que ser consciente de que puedo trabajar un 70-60% efectivo. Y eso es lo que yo debería realmente programar. Entonces en calendario es cuánto yo programo versus cómo lo programo. Si tengo actividades que duran 2 horas, 2 horas, 2 horas, ¿sí? Entonces yo sé que si tengo 6 horas al día disponible, entonces como 2, ¿sí? Esta es la medida de calendario que me ayuda a organizar mi tiempo, ¿sí? Esas son las 4 medidas básicas: tamaño, esfuerzo, calidad de defectos, ¿sí? Y calendario. Y los estándares, ¿sí? ¿Por qué se necesitan estándares? Porque necesitamos que sean precisos y consistentes para guiar el trabajo. Aquí hay un ejemplo de estándares, que es los tipos de defectos, ¿sí? Entonces, como yo tengo que registrar defectos, la idea es que si yo tengo un estándar de registrar defectos, ¿sí? Y hay varias personas que van a ejecutar el mismo proceso, deberíamos ser consistentes con identificar de la misma forma, de identificar un defecto en la misma categoría, el mismo defecto en la misma categoría. Esa es la idea de tener un estándar. Entonces este es el estándar, por ejemplo, base que nos propone PSP, que tenemos unos defectos de documentación, de sintaxis,
de construcción, de asignación de interfaces, de chequeo de datos, de función, de sistema y de ambiente, ¿sí? Entonces ese es el estándar básico con el cual nosotros partimos. Y otro estándar importante es un estándar de codificación. ¿Por qué un estándar de codificación? Porque como yo tengo que levantar cuánto es el tamaño de mi software, y lo voy a hacer por ejemplo en líneas de código, tenemos que codificar cumpliendo las mismas reglas. Si yo soy de los que hago el if y el corchete abajo, y la línea y el corchete abajo, me van a dar más líneas de los que hace el if y el corchete en la misma línea. Entonces yo tengo que decir, bueno, pero entonces ¿qué? Estandaricémonos para que los dos hagamos, digamos, contemos las líneas y sean comparables, ¿sí? Entonces el estándar es para hacerlos comparables. Si yo hago un software de 400 líneas y les da a ustedes que hacen un software de 200 líneas, que podamos estar tranquilos de decir de que un software es más grande que el otro. Si existe ese estándar. Si no existe el estándar, no sabemos si es más grande o no. ¿Sí? Puede ser cualquier medida. Desarrollar los requerimientos. Como es un proceso, mis datos de entrada son los requerimientos. Entonces esos son los datos de entrada al plan. ¿Qué hacemos en diseño? Es producir la especificación de diseño, coger los requerimientos y transformarlo en una especificación de diseño, que yo ya puedo validar si está correctamente cumpliendo los requerimientos o no, ¿sí? ¿Qué es la codificación? Es transformar esa especificación de diseño en código fuente, ¿sí? Entonces, a veces uno tenía una mala costumbre de que uno empezaba y escribía y pensaba, me falta esto y pensaba y me falta esto, no. Esto de pensar toca dejarlo ya todo en diseño, ¿sí? En diseño es la actividad de pensar y codificación ya es llegar y traducir, casi que solo traducir, transformar. ¿Qué es compilar? Traducir el código fuente ejecutable. En la mayoría, digamos, de los lenguajes, no sé si de cuarta generación, esa compilación casi que es automática para nosotros. Cuando nos llega en Java, compilar en 5 minutos, 5 segundos. Pero por ejemplo en otros programas como PLSQL, ¿sí? Uno ya sabe, ya detecta que entonces yo lo hago y depende con el editor que lo haga y ahí pum, voy compilo, fallo. Entonces esa actividad de compilación cobra importancia en algunos lenguajes en donde la compilación sí es un tiempo bastante alto. Sin embargo, a pesar de ser Java, a nosotros nos pasó que en un proyecto que estábamos ejecutando, que era el proyecto que estábamos trabajando con Indra, ellos estaban trabajando con unos scripts de Maven que lo que hacían era compilar, ellos tenían como unos 50 proyectos. Y a veces ellos hacían un commit y tocaba compilar todos los 50 proyectos y eso se demoraba como una hora en serio compilando. Entonces, hagan de cuenta, uno llega y pum, lo pone a ejecutar, una hora, falló. Uf. Entonces ahí es donde empieza a doler el tiempo de compilación, ¿sí? A nosotros nos pasó, a pesar de que es Java, a pesar de que el Eclipse tiene compilación incremental y todo, nos pasó en ese proyecto y uno decía, tenemos que ser más efectivos con la calidad que estamos haciendo, porque es que no nos podemos dar el tiempo de perder por cada error de compilación una hora, ¿sí? Pruebas. ¿De qué se tratan las pruebas? Verificar que el ejecutable generado en la compilación cumple con los requerimientos que me pidieron desarrollar, ¿sí? Entonces yo debería ya tener como un plan de pruebas, validar qué es lo que me están pidiendo en esta fase. Entonces yo llego y ejecuto escenario 1, métale el dato de entrada 1, métale el dato de entrada 2. El dato de entrada 1 es la suma de los dos datos, es el resultado. Sí, listo, entonces está bien desarrollado. No, entonces pum, error. Entonces es verificar que haya quedado bien construido. Y el postmortem, ¿sí? Que el postmortem es una de las fases más importantes, que es lo que muchas veces nos han dicho de las lecciones aprendidas, ¿sí? Uno, ¿cómo aprende? Las lecciones aprendidas es, yo acabé, ¿sí? Hagamos la autopsia de nuestro proceso, a ver cómo fue, levantemos, descarguemos, a ver qué pasó. Ya está todo, ya está entregado, ya está quieto, ya listo. Entonces, a ver cómo fue tal cosa, esto estuvo mal, esto estuvo bien, ¿sí? Pero sobre la información, o sea, como sobre el cadáver ahí, ya, listo. Entonces, ¿cómo es? Pues es como el postmortem. Es una aplicación en Java, entonces también pues tiene la facilidad de que yo podría, si necesito hacer algún desarrollo, extenderlo, ¿sí? Pero no, el proceso funciona bastante bien. Esta es mi herramienta, entonces lo primero que me dice que vamos a ejecutar es crear un proyecto PSPC. Entonces me voy aquí a
botón de configuración, voy aquí donde dice jerarquía, aquí en jerarquía, digámoslo, hagámoslo en proyecto, aquí voy a agregar un nodo abajo, un ejemplo PSP, y acá a este nodo lo que voy a agregarle es una plantilla en PSP0. Esta es mi plantilla PSP0 y aquí no adivinan qué tiene ahí. Planeación, desarrollo, codificación, compilación, pruebas y postmortem, que son las actividades que nosotros ya vimos, ¿sí? Entonces yo cierro le doy guardar y aquí yo en la jerarquía puedo buscar mi actividad que se llama ejemplo PSP. Aquí está mi programa, que es el programa del día 1, PSP0, y estoy en mi actividad de planeación, ya cumplimos con esto. Entonces vamos poniendo esto. Luego entonces abrir el script de procesos. Si yo estoy acá, en esta pestaña de acá, me muestra todos los scripts que tengo. Como uno de los elementos de PSP son los scripts, que son las plantillas y cómo hacer mi trabajo, lo primero es abrir el script de proceso. Entonces es PSP0 process script. Entonces le hago clic y él me lo abre pues, en el navegador. Entonces aquí está lo mismo que yo les había mostrado, ¿sí? Cuando el propósito, criterios de entrada, las actividades y los criterios de salida. Entonces ya cumplimos con esto también. Ahora dice abrir el PSP0 Planning, el script de planeación. Hay dos formas de abrirlo. Lo puedo abrir desde acá, entrando aquí a Planning Script. ¿Por qué me lo muestra el primero? Porque pues estoy en actividad de planeación y yo el que necesito saber cómo lo voy a ejecutar el script de planeación. Entonces puedo abrirlo desde acá o puedo abrirlo aquí haciendo clic en Planning y ahí me muestra el script de planeación. Entonces, ¿qué es el script de planeación? Propósito: guía la planeación del proceso. Criterios de entrada: la descripción del problema. Tengo que tener el Project Plan Summary y el registro la forma de registro de tiempo. ¿Qué voy a hacer? Voy a levantar los requerimientos del programa y estimar los recursos, ¿sí? ¿Y qué debería tener al salir? Debería tener los requerimientos documentados, ¿sí? Haber completado el Project Plan Summary, que ya vamos a mirar en qué consiste completarlo, ¿sí? Y completar el registro de tiempos. ¿Por qué completar el registro de tiempos? Porque yo estoy ejecutando la actividad de planeación, entonces debería contabilizar cuánto me estoy gastando en la actividad de planeación. Entonces ya abrimos esto. Registrar el tiempo para la fase de planeación. Este programa tiene un botoncito de play. Cuando yo le hago clic play, él empieza a contabilizar el tiempo. Y eso es registrar el tiempo en la fase de planeación. Entonces ya estamos registrando el tiempo en la fase de planeación.